buenos días, televidentes. Nos encanta saludarlos siempre, madrugar con ustedes, con las mejores noticias para que salgan muy bien informados de su casa. Isa, buenos días. Buenos días, ¿Se Mari. le pasó la tosecita? Sí, ya que... Oiga, ustedes aquí me ven estornudando, tosiendo, pero yo los quiero mucho. Como un ser humano. Como un ser humano. Como un ser humano, eso es lo que somos. Miren, a primera hora comenzamos con muy buenas noticias. Dicen que el caballo es otro de los mejores amigos del hombre, Isa. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, son hermosos, además dicen que son muy inteligentes. Pues por estos días, una obra de teatro hípica lo confirma. Lo hace de... El parqueadero para el caballo. Es que si ustedes escucharan los chistes de Maritza, que va a haber parqueadero para el caballo, está el palito ahí para llegar amarrando el caballo. Pero ya nos ponemos más serias, 5:32 de la mañana, y le ponemos de hecho el ojo a dos noticias que son muy importantes en nuestro país. La primera es que al menos 23 mineros continúan atrapados tras ese... Y tenemos ya noticias económicas en el diario La República. Hoy está en portada la gerente de Transmilenio, María Fernanda Or. Son las 5 de la mañana, 35 minutos. Vamos a arrancar con las noticias en el mundo. Vamos a hablar de un motín al sur de Guayaquil, en Ecuador, que deja al menos 14 muertos y 14 heridos. Y siguen esas devastadoras consecuencias después del paso del tifón Ragasa por varias naciones asiáticas. 5 de la mañana, 36 minutos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo francés. 5 de la mañana, 37 minutos. Después de este recorrido por las noticias del mundo, nos vamos a ir a cada rincón de nuestro país. Estamos al lado de ustedes, de nuestra gente. Con las noticias de Cartagena, donde la alcaldía ya interpuso una denuncia penal por tentativa de homicidio contra un hombre que golpeó brutalmente a una mujer en plena vía pública. Pues este agresor ha sido identificado, es un señor que se llama Franklin Jiménez y terminó entregándose a las autoridades. Pero lo que están pidiendo, Ivonne, pues las mujeres nos podemos llenar de valentía, pero también de lo que se tienen que llenar las instituciones es de justicia, que de verdad se haga algo con esta gente a la que cogen y capturan. Y bueno, ahora hablamos de otra preocupación. Sabemos que hace un tiempo el mercado de Basurto, que es tan famoso, lo catalogaron como un territorio libre de extorsión, pero nos reportan que se han aumentado las cifras de denuncias. ¿Volvieron estos tipos malos al lugar? ¿Qué pasó? Isa, no propiamente. Lo que han dicho las autoridades es que... Noticias de Medellín, en donde las autoridades desmantelaron un lugar clandestino de rumba que no solamente no contaba con ningún permiso, sino que además era un foco de inseguridad. Pues era un lote que habían invadido y lo terminaron transformando en un tipo de hotel, un hotel ilegal, por supuesto. Seguimos con el departamento del Valle del Cauca. Les hemos venido contando de las acciones violentas, de la situación de orden público en Buenaventura. Pues en las autoridades han capturado a 2 delincuentes. Y no eran cualquier tipo de criminales, Isa. Estos hombres serían, según las investigaciones de las autoridades, un enlace criminal entre el ELN y la banda delincuencial Los Chotas, que recordemos es una estructura que genera terror en esa región del Pacífico colombiano. Noticias de Barranquilla, Isa, se está acabando septiembre, se viene diciembre y esta es una alerta que se enciende desde ya y es por el consumo de licor adulterado. Imagínense que allí en Atlántico 3 personas murieron en las últimas horas por consumir justamente este tipo de licor y 4 más están en este momento en una unidad de cuidados intensivos. Y por eso es que Bernie Sanabria lo vimos desde el Hospital General. Mucho cuidado, por favor, y estamos atentos de estas personas. Bernardo, pero tenemos que hablar de un caso terrible de maltrato animal que dejó muy conmocionada a la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Isa, estos hechos se registraron en el norte. Maltrato animal, Bernie decía, no sé cómo decirle a este hombre, pues le vamos a decir, él es el animal. Él es el animal. Yo le iba a decir, con otra... desgraciado, pero bueno. Vamos con otras historias, Isa. Esta también tiene que ver con esa indiferencia que quizás hay entre algunas personas frente a los animales y aquí está incluida la fauna silvestre. Hay indignación y tristeza en Barranca Bermeja, en Santander. Un tigrillo murió atropellado en una zona rural del corregimiento. El Centro. Este es el segundo caso de un felino silvestre que pierde la vida por esta misma causa en menos de 15 días. Y más que es una especie que hay que cuidar tanto. De hecho, las autoridades ambientales dicen que la muerte de este ejemplar se debe a la falta de conciencia que tiene la gente sobre por qué hay que cuidarlos y al exceso de velocidad de los conductores. Conciencia, televidentes, no solamente es allá en Bucaramanga, pasa en muchísimos lugares, hasta en Medellín, en la avenida de Las Palmas suele pasar. 5:50 de la mañana, ya recorrimos nuestras regiones. ¿Qué les parece si seguimos con noticias de Bogotá, pero también del departamento de Cundinamarca? Hicieron unos operativos en Ciudad Bolívar, Mari, y las autoridades se encontraron con mucho armamento. Sí, señora, 3 personas fueron capturadas. ¿Quién nos amplía esto?
Les contamos que hay nueva junta directiva de Asocapitales. Por unanimidad eligieron como presidente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a su director del Instituto de Turismo, Andrés Santamaría, lo eligieron como el nuevo director ejecutivo. Y precisamente ahí lo tenemos aquí, lo saludamos a esta hora, le agradecemos que se conecte y comenzamos preguntándole pues una de las inquietudes más grandes que tenemos, y es cómo planea construir un verdadero canal de diálogo, uno que sea efectivo entre lo que hacen en Asocapitales y entre el gobierno nacional. Pues al señor Santamaría, gracias por conectarse, mucha suerte además en este nuevo proyecto que emprenden por el bien de todos los colombianos. A las 5:55 cambiamos de tema y hablamos de otras noticias que nos hinchan el corazón y que nos hacen creer que de verdad los buenos somos más. ¿Cómo les parece a ustedes que en Ibagué hay una moneda que no sirve para gastar? O sea, no es que usted y yo nos vamos a comer un pan de bono con tinto, sino que sirve para transformar la vida de habitantes en condición de calle. Miren, allí surgió una campaña que cambia lo que llamamos limosna por segundas oportunidades. En vez de dinero, estas personas que están habitando la calle reciben una moneda dorada que pueden cambiar por comida, por aseo, por rehabilitación, que les da lo que ellos realmente necesitan, que es atención y bienestar. María Eugenia nos ha preparado la siguiente historia. Gracias, padre. Esa virgencita que ven ustedes detrás del padre es a la que le rezan muchos periodistas y muchos de los trabajadores de Noticias RCN antes de entrar a la reacción. Es la del Carmen, ¿cierto? Me incluyo, sí, señora. Usted también, sí, señor. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a las... Y siguen las investigaciones en México para esclarecer el asesinato de los muertos por el paso arrasador del tifón Ragazza. Los acompañamos hasta que salgan de la casa, a sus trabajos, al colegio, a las universidades. Y les contamos que a primera hora vamos a hablar también del debate del presupuesto general de la Nación, que ya tiene fecha límite. Está embolatado, Isa, y es algo que nos toca a todos. Hay plazo hasta hoy a la medianoche para darle trámite en ese primer debate. Si no se aprueba hoy, se va por decreto. Imagínense. Es decir, queda a disposición del gobierno nacional. Y va a quedar por esos 557 millones de pesos. Sin embargo, recordemos que está desfinanciado y a la par hay una reforma tributaria de 26 billones de pesos. Bueno, Vamos pues a ver lo en qué sabremos termina a medianoche de hoy. Por lo pronto, nosotros seguimos muy atentos aquí a lo que está sucediendo en el departamento de Antioquia. Hay 23 mineros que están atrapados en Segovia. Llevan más de 40 horas porque se registró un derrumbe en un socavón. Las autoridades confirmaron que los trabajadores están con vida, los 23. A esta hora hay un equipo de rescatistas que trabaja sin descanso para lograr que todos ellos vuelvan a encontrarse con sus familias. Claro, Juliana, así va a ser. Qué ganas de darle un abrazo a todas esas personas, a esa mamá y a ese papá que tienen ahí el corazón en la mano. Y veíamos en las imágenes que es que están sacando la tierra con un balde porque definitivamente ese túnel es muy estrecho. Con razón han pasado tantas horas y todavía no pueden salir, pero ojalá, Mari, que logren hacerlo hoy, que ahorita a mediodía ya nos den esa buena noticia. Sí, ojalá muy pronto les podamos dar esa buena noticia a ustedes, a todas las familias, y bueno, que esa persona que cumplió años justamente ayer en medio de ese socavón pueda salir también a darle un abrazo a toda su familia. Ay, sí. Bueno. 6 de la mañana, 10 minutos, vamos con otros temas. La fiscal general de la Nación respondió a la solicitud de aclaración y de garantías en el proceso que se está adelantando contra Nicolás Petro. Recordemos que en una carta la fiscal del caso dijo que se sentía presionada, habló de una especie de reuniones intempestivas. Pues bien, Luz Adriana Camargo, la fiscal general, respondió y explicó que la designación de una fiscal de apoyo en este caso no buscó interferir en la autonomía de la funcionaria que lleva el caso, sino que por el contrario lo que buscaban, según ellos, era brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica. Recordó también que justamente la fiscal del caso rechazó el acompañamiento en su momento y por eso lo revocaron. Dice la fiscal general que ella confía en la gestión de su colega. 6 de la mañana, 12 minutos. Vamos a hablar ahora de otro tema que esta semana conmocionó muchísimo al país, y es la noticia del asesinato de 2 jóvenes músicos en México. Pues bien, allí se conocen nuevos detalles de la investigación, Isa, mientras las familias adelantan todo el proceso para lograr la repatriación de los cuerpos. Primero a Byron Sánchez, a quien conocían como Ubi King, lo van a repatriar porque él ya está plenamente identificado por sus familiares que lograron llegar hasta México. El hermano de Jorge Luis Herrera, del otro de ellos, de DJ Regio Clown, va a viajar hasta este país para identificar el cuerpo. Pues estamos atentos a lo que pase con ambos colombianos que logren llegar aquí para su sepultura con su familia. 6:14 de la mañana, cambiamos de tema, más noticias de Bogotá. Les contamos que una mujer fue víctima de un ataque brutal por parte de un hombre que, además de robarle, termina hiriéndola con un arma blanca. ¿Qué tal? Un criminal doble, o sea,
la hirió, la agredió y la robó. Miren, esto ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar cuando la víctima estaba esperando un servicio de transporte público. Y 8 en Noticias RCN estamos con los pacientes del país y hay una situación que nos genera mucha tristeza, una historia que nos genera preocupación en Tunja, una adulta mayor con múltiples padecimientos y que requiere insulina para vivir. Está denunciando que su EPS, que además es una de esas intervenidas por el gobierno nacional, no le ha entregado la dosis que necesita. Esto es desde febrero, imagínense, a la familia le ha tocado comprarle los medicamentos, comprarle pañales y los gastos ya les están costando mensualmente como 1 millón de pesos. Han puesto tutelas, han puesto derechos de petición, pero la entidad les responde lo mismo. Ángela, ya es un llamado desesperado el que están haciendo, el bolsillo no aguanta para tanto y lo justo es que le entreguen lo que necesita para vivir. Definitivamente no hay derecho y yo sé que ustedes se sienten igual, los que necesitan medicamentos y no les dan, que parece que tuvieran que estar pidiéndole limosna a una EPS que tiene que entregarles los medicamentos. 6:20 de la mañana, es preocupante, muy preocupante la deuda con las clínicas y con los hospitales en el país y por eso es que suceden este tipo de cosas. Son más de 24 billones de pesos. A esta hora nos acompaña Juan Carlos Giraldo, él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Muy buenos días, gracias por conectarse con nosotros. Bueno, usted y para toda la audiencia. Señor Juan Carlos, hablemos de cifras, porque sí, decimos que la situación es crítica, pero ¿qué tanto? Mire, nosotros hacemos desde hace muchos años, en este ya era grave. En este corte ya están 6.7 billones, un crecimiento de 1/3. Y eso pues es lo que están ustedes observando y reportando, sí, las dificultades que hay en atenciones en muchas regiones del país, porque esta entidad que por sí sola es casi como el fiel de la balanza en el sistema de salud, sí, está teniendo serias dificultades a pesar de todos los esfuerzos y de todas las propuestas y de todas las conversaciones que hemos tenido. Hay que reportar que no está obteniendo buenos resultados. Señor Giraldo, gracias por conectarse, pero sobre todo gracias por las cifras que nos dejan ver qué tan crítica está la situación en clínicas y hospitales. Un feliz día para usted. Son las 6 de la mañana, 24 minutos, televidentes, con esa preocupación, pero también diciéndoles a ustedes que aquí estamos para todos. Nos vamos a una pausa comercial. Sí, señora, cifras que no son cifras, que son historias detrás de gente que está enfermándose y muriendo. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Verdad? 6 de la mañana, 34 minutos. Seguimos muy atentos a lo que ocurre, Isa, en la vía del llano. En este momento ya son 18 los días de cierres o de restricciones por cuenta de ese derrumbe en el kilómetro 18 en Chipaqui. Y con el paso del tiempo lo que aumentan son las pérdidas, que ya son millonarias, y la incertidumbre para los transportadores, para los pasajeros. Hay muchas preguntas definitivamente, sobre todo la más importante, ¿estará o no estará la plata para arreglarla? Nuestro patrullero Efraín Arce está en la salida de Bogotá hacia Villavicencio. Efra, pues no le voy a preguntar si de nuevo hay trancón, mejor le voy a preguntar cómo está el trancón de hoy. ¿Está peor, está igual? Adelante. Gracias, Sebas. Todas las emociones las pueden vivir a través de nuestra app en el botón Deportes. Ya son las 6:59 de la mañana. Las comisiones económicas de Senado y Cámara lograron quórum y citaron para hoy el debate de presupuesto general. Hay plazo hasta la medianoche solamente para que se pueda definir. Tenemos en la mesa 3 propuestas. La primera es la que respalda los 557 billones presentados por el gobierno. Hay otra que propone reducirle 10 billones de pesos y limitar facultades al presidente Gustavo Petro. Y hay una tercera que busca recortar 26 billones de pesos que se financiarían con una reforma. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Televidentes, queremos mostrarles nuevamente este rostro, el rostro de Ayelén Sofía Páez, porque no nos olvidamos de ella. Es la menor de 16 años desaparecida desde el 9 de agosto en la localidad de Chapinero, aquí en Bogotá. Durante este mes y medio, su familia no ha dejado de buscarla, pues con ella, según la policía, hasta agosto se reportaron 268 casos de desapariciones en todo el país. En Bogotá estamos hablando de que son 163 víctimas. En Sucre son 13, en Medellín 11 y en Cauca también son 11. Lo que está pidiendo la familia de Ayelén es ayuda urgente para encontrarla. No debe haber ningún secuestrado en Colombia y por eso decimos libérenlos ya. Nos conectamos a esta hora con la FM de RCN Radio. Hacemos enlace con la información económica al lado de Fernando Quijano, director del diario La República.
La economía colombiana está... Desde esta plataforma digital que tenemos aquí en Noticias RCN, porque en cualquier momento podría estarles dando usted esa buena noticia, el rescate de estos mineros. La app inicia a las 10 de la mañana, recuerden